en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Era tarde, muy tarde. Las únicas luces encendidas en mi estudio casero eran las de mis monitores y la pequeña lámpara de escritorio que iluminaba mi tableta gráfica. La ciudad dormía, pero yo, como siempre, seguía despierto, persiguiendo fechas de entrega y ese esquivo instante de inspiración que a veces llega con el cansancio. Esa noche, sin embargo, no era por trabajo. Había encontrado un cartucho viejo, sin etiqueta, en una de esas ventas de garaje que hago los fines de semana. Parecía una reliquia, de esas que la gente tira sin pensar. Y mi mente de artista visual, obsesionada con el retro horror, lo vio como una curiosidad, una posible musa para una serie nueva. Lo conecté a mi vieja consola, esa que guardo más por nostalgia que por uso. La pantalla parpadeó. Luego mostró un título genérico, letras blancas sobre un fondo negro, simples. Pero el sonido ambiental era extrañamente vívido. Un viento que parecía colarse por mis ventanas, aunque estaban herméticamente cerradas. Sentí una mezcla de intriga y una ligera decepción por la simplicidad del menú. No era lo que esperaba, pero la atmósfera, sutilmente inquietante, me enganchó. La curiosidad, pensé, era más fuerte que el sueño. Mis clientes esperaban nuevas ideas, y este juguete era mi excusa para seguir despierto, con el zumbido inicial de la consola como mi única compañía en la quietud de la madrugada. Pensé que solo era un juego viejo, una rareza barata. ¡Qué ingenuo fui! La mañana siguiente, la luz grisácea se filtraba por las persianas, pero yo ya estaba frente a mi tableta gráfica dibujando. Un encargo urgente, una escena urbana detallada, rascacielos y calles mojadas por la lluvia. Estaba concentrado, el lápiz digital deslizando sobre la superficie lisa, cuando lo vi. Una pequeña mancha pixelada, como un error de renderizado, apareció de repente en la esquina inferior derecha de mi boceto. No la dibujé. Estaba justo ahí, un cuadrado diminuto de ruido visual, alterando la pulcritud de mi trabajo. Frustración. Eso fue lo primero que sentí. Un fallo de software, pensé. O mi tableta, que a veces tiene sus caprichos. La borré con un gesto rápido, un deshacer en el programa, y la ignoré. Atribuirlo a un error técnico era lo más fácil, lo más lógico. Perdí unos valiosos minutos rehaciendo esa sección, ajustando las líneas, el sombreado. El incidente, aunque borrado, se quedó en mi mente como una extraña anomalía, una pequeña astilla. Justo entonces, un mensaje de mi cliente parpadeó en la pantalla de mi teléfono. ¿Algún avance, Carlos? Necesitamos esto pronto. La presión volvía, y yo, sin saberlo, ya había empezado a perder tiempo por algo que no existía. Pasaron un par de noches. De nuevo, la madrugada me encontró en mi estudio, solo con la consola. Decidí retomar el juego, a ver si encontraba algo más que ese ambiente extraño. La encendí. La pantalla de carga apareció, y con ella, una imagen que me heló la sangre. Había una partida guardada. Una partida que yo no hice. El slot tenía un nombre de personaje que no creé, una serie de caracteres sin sentido, y la imagen de fondo era una habitación, mi estudio, con una exactitud aterradora. Podía ver mi mesa de dibujo, los pinceles desordenados, la taza de café a medio terminar, incluso el pequeño rasguño en la madera de mi escritorio. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. Negué la posibilidad. Era un error del cartucho, una especie de truco visual, una alucinación por el cansancio. Mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Apagué la consola abruptamente, el botón de encendido hundiéndose bajo mi pulgar con un clic seco. La desconecté de la corriente, arrancando el cable con una punzada de ansiedad. La imagen pixelada de mi habitación, de mi propio espacio, se quedó grabada en mi mente, un fantasma digital que se negaba a desaparecer. Los días siguientes fueron un intento inútil de volver a la normalidad. En mi estudio, intentaba concentrarme en un nuevo diseño, un encargo importante para una editorial. Pero un zumbido electrónico sutil,
casi imperceptible al principio, me distraía constantemente. Era un sonido bajo, persistente, como el de un transformador antiguo o un motor diminuto trabajando sin parar. Busqué la fuente. Mis monitores, mi PC, mi tableta, nada. El sonido parecía emanar de la consola apagada, desconectada de la corriente, lo juro. No era un sonido eléctrico normal, de esos que uno se acostumbra a ignorar en un estudio lleno de aparatos. Era algo más, orgánico, pero a la vez artificial. La irritación inicial se convirtió en una punzada de miedo. No había una fuente lógica. Era un sonido que no debía existir. Me costaba horrores concentrarme. Mis líneas se volvían inseguras, mis colores erráticos. Mi trabajo se resentía, y yo, en mi desesperación, empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Estaba escuchando cosas? ¿El cansancio me estaba volviendo loco? Justo entonces, mi teléfono vibró. Una llamada de mi representante. Carlos, ¿estás bien? Tus últimos bocetos, no son tú. ¿Y el ritmo? ¿Qué pasa con el ritmo? Su voz estaba cargada de preocupación. El zumbido de la consola apagada se había convertido en la banda sonora inquietante de mi descenso, una prueba auditiva de que el juego seguía activo, invadiendo mi espacio y mi mente, y ahora, mi reputación. La tensión crecía, un nudo frío en el estómago. Decidí alejarme de las pantallas por un rato, volver a lo básico, papel y lápiz. En mi estudio, dibujaba intensamente en un cuaderno de bocetos a mano, intentando plasmar una idea compleja para un nuevo proyecto. Era una figura abstracta, con líneas duras y ángulos agudos, casi un personaje de videojuego. Estaba tan concentrado que no sentí nada. Solo cuando levanté la mano para estirar los dedos, la vi, una pequeña mancha de sangre seca. Estaba en la esquina de la hoja, justo sobre uno de los hombros de la figura que acababa de dibujar. Era un punto oscuro, oxidado, casi negro. Náuseas, un pánico creciente. Revisé mis dedos, mis palmas, mis brazos. Busqué un corte, un rasguño, la más mínima herida que justificara esa sangre. Nada. Mi piel estaba intacta, sin marcas. ¿De dónde había salido? ¿Cómo había llegado a mi boceto? La idea de que el juego estaba dibujando a través de mí, que había dejado su marca física en mi trabajo, me aterrorizó. Tiré el cuaderno con repulsión. El sonido de las hojas al chocar contra el suelo resonó en el silencio del estudio. Mis manos temblaban. No pude seguir dibujando. El lápiz se sentía pesado, sucio. La sangre en el lienzo físico, sin una herida visible en mí, era una prueba visceral de que el juego había cruzado la barrera de la pantalla, marcando mi arte y mi realidad de la manera más grotesca posible. La presión social, la necesidad de mantener mis contratos, me obligó a seguir. Me forcé a terminar el proyecto para la editorial. Durante una videollamada con el cliente importante, presenté los avances. Su rostro, proyectado en mi monitor, pasó de la expectativa a la incomodidad. Su expresión era de preocupación, una mezcla de extrañeza y decepción. Carlos, dijo, su voz cautelosa, hay elementos perturbadores en esto, y el estilo es inconsistente. Estas figuras pixeladas, estos patrones extraños. ¿Qué son? Señalaba con el dedo a la pantalla, a partes de mi trabajo que yo no recordaba haber dibujado. Sentí una humillación profunda, una desesperación que me quemaba por dentro. Intenté defender mi trabajo, balbuceando excusas sobre la experimentación, sobre un nuevo enfoque. Pero sabía que algo estaba mal, muy mal. Y en ese instante, mientras él hablaba, un pequeño glitch visual apareció en mi visión periférica. Una distorsión momentánea, como si el mundo se pixelara por un instante, un parpadeo de ruido digital en el rabillo del ojo. El contrato, lo supe, estaba en riesgo. Mi reputación como artista, construida con años de esfuerzo, comenzaba a tambalearse bajo la voz severa del cliente, amenazando con perder un encargo crucial. La crítica de mi cliente no solo amenazaba mi carrera, sino que validaba mis miedos. Los glitches no eran solo errores, eran una invasión que otros también podían percibir, y ahora
también afectaban mi propia visión. Esa noche, el estudio se convirtió en un lugar prohibido. Me refugié en mi dormitorio, intentando dormir, agotado por la ansiedad y la vergüenza. Me recosté, cerré los ojos, pero el zumbido de la consola, ahora, parecía seguirme. Era más fuerte que nunca, un eco constante que vibraba en el aire. Provenía de la pared que colindaba con mi estudio. No era solo un zumbido. Escuché algo más, lo que parecían ser pasos, lentos, arrastrados, desde el estudio, como si alguien estuviera jugando. Como si alguien estuviera moviendo los personajes por los escenarios que yo había visto en esa partida guardada. Un terror paralizante me inmovilizó. Me cubrí con las sábanas, apretándolas contra mi rostro, incapaz de moverme, de gritar, de respirar. Mi corazón latía con una fuerza desbocada en mi pecho, resonando en mis oídos, ahogando los otros sonidos, o al menos intentándolo. Pasé la noche en vela, los ojos abiertos en la oscuridad, con la certeza absoluta de que no estaba solo en mi propia casa. Mi sueño, mi paz, se vieron gravemente afectados por esos sonidos que emanaban de la pared. El juego había trascendido mi estudio, invadiendo mi dormitorio con sus sonidos y pasos, confirmando que la partida seguía jugándose, incluso en la oscuridad de mi hogar, sin mí. Al amanecer, con la luz grisácea filtrándose por la ventana, me atreví a entrar al estudio. Cada paso era una tortura, cada sombra un posible escondite. Buscaba alguna explicación a los sonidos de la noche, algún rastro, algo que me permitiera racionalizarlo. No encontré nada fuera de lugar, pero sí algo peor. En mi tableta gráfica, la pantalla encendida, había un nuevo boceto, completamente terminado. Un dibujo, con un estilo que reconocía como mío, pero que incorporaba horribles figuras pixeladas, deformes y un rostro. Un rostro distorsionado que me miraba fijamente desde la pantalla. Sus ojos eran 2 puntos de luz roja sin vida. Sentí una repulsión visceral, un asco profundo. Esa obra no era mía, no la había creado yo. Había sido creada por algo más, a través de mis herramientas, usando mi talento. Una parte de mí se sentía violada, profanada. Era una burla cruel. Con furia borré la obra. El archivo desapareció, pero la imagen se quedó grabada en mi mente, un tatuaje permanente en mi memoria. La idea de que el juego estaba usando mi talento, mi propia creatividad, para crear su propio arte macabro, me enfermó. Me deshumanizó. Ya no era un artista, era un instrumento. La obra maestra de la depravación, creada por el juego a través de mis manos, era la prueba definitiva de que mi arte había sido secuestrado y mi identidad artística estaba siendo corrompida sin remedio. No podía rendirme. No así. No podía permitir que me arrebatara lo único que me definía. En mi estudio, bajo la luz artificial y con las cortinas cerradas, intenté dibujar una última vez. Con la esperanza, la estúpida y vana esperanza, de recuperar el control de mi creatividad, de mi vida. Tomé mi lápiz digital, y entonces lo vi. En mi mano. Una mancha, tinta negra. No, no era tinta. Era una mancha oscura, con una forma geométrica, como un patrón pixelado que no podía lavar. Froté con fuerza, con jabón, con alcohol. Nada. Estaba ahí incrustada en mi piel, y parecía moverse ligeramente bajo la superficie, como un parásito, como un glitch viviente. La desesperación absoluta me consumió. Lo entendí. La invasión era irreversible. El juego no solo había invadido mi arte, mi estudio, mi mente. Se había fusionado conmigo. Yo era parte de su lienzo, de su macabra expresión. Abandoné mi mesa de trabajo, mis herramientas, mi carrera. El lápiz digital cayó al suelo con un clac sordo, rodando hasta detenerse. La mancha en mi mano era un recordatorio constante de mi derrota, de la apropiación de mi ser. La mancha pixelada en mi mano era la marca final, la prueba irrefutable de que el juego había consumado su invasión, convirtiéndome en un instrumento de su macabra expresión, sin escape. Ahora, vivo lejos de mi estudio, lejos de las pantallas, fuera, en cualquier lugar con monitores, tabletas o incluso superficies reflectantes,
Intento llevar una vida normal, lejos del arte y de todo lo digital. Pero no puedo escapar. Desarrollé una fobia a las pantallas de dibujo. La sola idea de tomar un lápiz digital me provoca un pánico frío. Constantemente veo patrones pixelados en mi visión periférica. Son fugaces, como motas de polvo digital, pero están ahí, una mancha permanente en mi percepción, un residuo del juego que se niega a irse. Mi voz, ahora, suena vacía. Despojada de pasión. Es un tono melancólico y resignado, como el de alguien que ha perdido algo vital y ya no tiene fuerzas para luchar. Mi vida como artista ha terminado. Soy un mero testigo de una realidad corrompida, un lienzo andante para los glitches de otro. La mancha en mi mano, aunque se ha desvanecido un poco, sigue ahí, un recordatorio fantasma. Y sé, con una certeza que me congela el alma, que el zumbido electrónico y esos patrones pixelados me acompañarán hasta el final. Mi visión está permanentemente manchada, mi carrera destruida y mi identidad artística robada. El juego ha terminado, pero su residuo vive en mí, un recordatorio constante de la partida que nunca debí jugar, la partida que sigue jugando sola dentro de mí. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.